habías ya destacado, alguien se había fijado en ti y a partir de ahí también se abrieron puertas y el premio nacional, el mejor actor de la comunidad. El mejor actor de la Comunidad de Sí, Madrid. eso es. Luego me lo dieron el año siguiente también y yo creo que eso ya me hizo pensar, bueno, pues a lo mejor se me da un poco bien esto, vamos a ver qué podemos hacer. Pero lo curioso es que yo no quería ser... Me interesaba mucho la literatura, me gustaba mucho cuando tenía vuestra edad y tal, y leía mucho, me gustaba, pero no digamos que el teatro me eligió a mí. Os mentiría si os dijese aquello de mamá, yo quiero ser artista, ¿no? Nunca desde pequeño yo dije, no, quiero dedicarme al oficio. Tampoco venía de una familia donde se fuese al teatro, ni se leyese especialmente mucho. O sea que bueno, uno también va fraguando su propio camino y también tiene su propia identidad. Entonces, vosotros no os dejéis nunca llevar por la marea y tener vuestra voz propia y contad vuestras propias historias también. Entonces sí, todo vino de ahí, de aquel premio de Madrid, por eso digo que el teatro me eligió casi que yo elegía el teatro. Luego me di cuenta que, aparte de que se me diese más o menos bien, que supongo que sí, porque ya después de 13 años... La trayectoria ya te consolida. Pero bueno, joven promesa, bueno ya es un oficio que no dejas de aprender, y que está en continuo cambio y lo peor es estancarse y creer que uno lo sabe todo, sobre todo en esta profesión, ¿no? Pero lo cierto es eso, que yo creo que me eligió el duende del teatro y ya me inculcó su veneno y ya de ahí no pude salir. El gusanillo. Sí, sí. Pues tu primer papel habías comentado que era el del Lazarillo de Tormes. Sí, 4 años estuve haciendo el Lazarillo, sí. Ahí me pasó de todo, empecé a hacer teatro con vuestra edad, como os decía, y me recorrí toda España. Fue una experiencia preciosa. Yo hacía teatro para los compañeros, o sea, hacía teatro escolar, digamos. Vosotros por la mañana seguro que alguna vez habéis ido al teatro, supongo, ¿no? Con el instituto, lo que sea. Pues yo era el que estaba encima. Entonces era muy bonito pues, hacer teatro para la gente de mi edad, ¿no? Fue un precioso periodo. Difícil también porque tenía que faltar un montón a clase y claro, para luego recuperar horas y tal fue muy complicado. Yo que además era un negado en las mates y en la física y todo lo que tuviese que ver con hacer cuentas más allá de 1, 2, 3, se me daba fatal. Entonces me costó recuperar las asignaturas que me quedaron, no os voy a engañar, pero bueno, tiramos para adelante y luego el instituto también fue muy generoso, me ayudó un montón. Entonces, bueno, es que desde los 13 está ya en la escena, es decir, en aquel momento tenías que repartirte entre el teatro y las clases escolares. Sí. Lo pusieron muy fácil también. Derivar es muy complicado, es mucho más complicado ahora para los menores de edad, lo cual también está muy bien porque había un vacío legal cuando yo empecé hace 15 años o 13 años con este tema. Ahora los actores menores no pueden hacer 2 funciones seguidas, por ejemplo, que eso luego me dio trabajo, lo contaba antes con la otra clase, que dentro de las cosas que les toca hacer a los actores, nos toca hacer de todo, bailar, cantar, etc. Pues me tocó hacer un musical sobre Camarón de la Isla, El Cantaor, que no sé si lo conocéis algunos, ¿no? El Cantaor. Pues yo bajaba a la piscina, tenía 15 años, creo que eso. Yo bajaba a la piscina con mi toalla al hombro para darle un sacuzón y recibo una llamada por teléfono. Daniel, gracias. Sí, soy yo, tal. Mira, ¿qué haces hoy a las 9? Digo, pues hoy a las 9 pues estaré o bien aquí en la piscina tomando una caña, no, pues no bebía por aquel entonces, pero bueno, un zumo de limón y luego voy a dormir. Que no, es que mira, ¿te importa venir al Teatro La Latina? Les faltaba un actor para ese día, o sea, hacer la función ese mismo día. ¿Por qué? Por lo siguiente, la compañía venía del sur, donde las leyes eran distintas, el niño que hacía de camarón niño no podía hacer 2 funciones seguidas, se dieron cuenta cuando llegaron a Madrid, también poca vista, y entonces me llamaron a mí por teléfono para hacer de camarón niño ese mismo día. Son estas cosas que a veces pasan en la profesión, un poco locura. Pero bueno, me lié la manta o la toalla, en este caso, a la cabeza, me presenté en el Teatro Latina, me encerraron en una habitación, me pusieron el vídeo de la función 25 veces, los fragmentos que ya sabía, me memoricé las 2 canciones que me tocaba cantar, el texto, y esa noche hice la función. Honestamente, no es que esté en mi currículum como mi gran hito, está claro, porque lo salvé como buenamente pude, pero luego seguí con la compañía, un mesecillo ahí en La Latina, con un pelucón rubio, que me pusieron a cantar canciones de camarón. Lo digo que estas cosas que pasan a veces en la profesión, que todo es muy bonito, pero bueno, a veces la realidad se impone a las cosas. Bueno, eso, vamos, todo un reto en el mismo día, pero eso te permitió luego volver al musical, ¿no? Sí, he hecho un par de musicales, no sé si he hecho alguno más. Luego siempre toca cantar alguna canción, en la última que estoy haciendo de Molière, en esto que hablábamos antes de los clásicos, me toca cantar algún temita y tal. No es que tenga yo una voz de Pavarotti, ni mucho menos, pero bueno, los actores nos toca tocar muchos palos. Lo cual no pasa, lo hablaba antes con una compañera, en el resto de Europa, aquí en España somos
un poco caimitas. O sea, Muy caro. no se valora, en Europa, en Francia, en Inglaterra, se valora mucho el artista multidisciplinar, es decir, el que toca muchos palos. Entonces se entiende que los artistas los puede interesar bailar, cantar, tocar la guitarra, pintar, lo que fuera. Sin embargo, aquí en España como que te tienes que centrar en algo. Y si eres actor, o sea, esta presentación que me habéis hecho tan generosa, bueno, porque la habéis entendido bien, pero el resto de España en muchos sitios no entienden que uno pueda ser filólogo, que le interese escribir. O sea, que seas prolífico. Que te gusten muchas cosas es casi contraproducente, sí, porque es como que no te has centrado. Y a mí muchas veces, yo hice filología también porque me gustaba mucho la literatura y porque pensé, digo, bueno, si esto me falla lo del teatro, me puedo meter a dar clases de lengua. Luego me di cuenta que no valgo para nada para dar clases de lengua a chavales como vosotros, que se me da fatal. Entonces omití eso, pero la carrera ahí está. El caso es que con el tiempo todo el mundo me decía, bueno, tendrás que centrarte en algún momento y elegir si quieres ser académico o si quieres ser teatrero. Y ya hay un momento que dices, coño, pues o no, a lo mejor no hace falta que me centre, ¿no? De repente hay periodos que me gusta escribir o que me gusta, tengo una idea que me apetece escribir una obra de teatro, o otros periodos en los que he dado unos talleres de teatro y estoy más como docente, otros que me apetece actuar me apetece siempre, eso nunca se va, ¿no? Pero quiero decir que no pequéis de esta cosa un poco que tenemos los españoles de, no, es que te tienes que centrar en una cosa. Pueden gustar muchas cosas y abarcarlas, yo creo. ¿Por qué te he contado esto? No me acuerdo bien. Por los musicales, ¿no? Ah, que exacto, entonces he hecho un par de musicales más. Y tienes que tocar varios palos Sí. y demás. Desde luego, todo el mundo anglosajón realmente cuenta precisamente que sepan hacer absolutamente todo. Sí. Yo creo que se sobreentiende que un actor, si le ponen a pegar 4 cabriolas, puede manejarse. Sí. Hacen acrobacia, hacen danza. Cantan. Sí. E incluso, bueno, ahora ya no se ve el teatro, antes, por ejemplo, incluso en extraescolares o demás, era ir a teatro, ahora ya son artes escénicas. Parece que ya se empieza a contemplar un abanico un poco más. Sí, porque supongo que en el programa tendréis música, no tendréis interpretación, o si tenéis teatro o lo que sea, ¿no? Daréis un poco de todo, lo cual está muy bien, ¿no? Yo creo que está muy bien. Las escuelas, digamos, más oficiales, la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que es la que está en Madrid, o la ESAD, la Escuela Superior de Dramático de aquí de León, que es la que está más cerca. De Valladolid, perdón. Que está en la autonomía. Eso es. Son escuelas que intentan ofrecer un abanico de herramientas para esgrima, por ejemplo, que a mí me fascina, me vuelve loco. Y lo hemos visto, que dominas hípica, esgrima. Hemos hecho de todo, sí, lo que toca. Sí. Hípica porque cuando estuve en El Secreto Puente Viejo, en la serie esta de Antena 3. Claro, ha estado también en la televisión. He hecho menos tele, es verdad. Ojalá hiciese más, porque la tele da mucha pasta. La tele es lo que nos permite luego poder dedicarnos al teatro a lo que nos gusta, ¿no? Es una faena, pero es así. Entonces hice hípica porque tenía una escena a caballo que además luego dije, joder, ¿para qué aprendió hípica para esta escena? Os cuento por qué. Porque era la escena en la que desaparecía el personaje. Es que eso es muy curioso. Los actores nos enteramos de nuestras propias muertes cuando leemos los guiones. Es decir, uno piensa que tiene todo el mes de trabajo y llega un día el director te dice, bueno, la secuencia de hoy. Entonces llega la secuencia y dices, y apuñalan al personaje. Y ves que ya no salen más. Empiezas a doblar páginas, ya no salen más, este no resucita. Entonces, sí, los actores enteramos de nuestras... Entonces me enteré que me daban matarile en Sierra Morena, a caballo, un grupo de bandoleros, así que... Y ahí falleció mi personaje también. Bueno, es una muerte muy folclórica. Bueno, pero gracias a eso aprendí. Así que bueno, no está de más. Y entonces, ¿qué habrá? ¿Luchas internas? O me estoy imaginando por llevarse bien con los guionistas. Bueno, no te creas, puede ser. Y ahora, sobre todo, gracias a las plataformas, me refiero a Netflix, Amazon Prime, HBO, etcétera, que han dado muchísimo trabajo a los actores, sobre todo a raíz de la pandemia, que se ha revitalizado un montón el sector y se está renovando un poco la cartelera, porque si pensáis un poco hace un par de años, las series que veíais vosotros estaban, bueno, ahora también, pero salen los mismos actores en todas. Entonces ahora parece que se está un poco renovando el barro de fondo y están dando oportunidades a algunos actores más desconocidos, como mi caso, al menos en la ficción, y eso se agradece, ¿no? Entonces, ¿por qué he contado? ¿Por qué he dicho esto? Me pierdo, me voy por los temas de V. Pues la buena Sí, ¿no? No sé por qué estaba contando lo de... Tienes que estar con amistad con los guionistas. Exacto. Los guionistas, que habrá que llevarse bien con ellos para que no maten el personaje. Pues gracias a las plataformas, ahora no obedece tanto a que te lleven más o menos bien, sino al público, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, que son muy, muy queridos. Me ha pasado, no sé si alguien ha visto, por ejemplo, La Casa de Papel, donde yo tengo un par de amiguetes, ¿no? En La Casa de Papel,
hay personajes que eran súper queridos, pero se los cargaron igual. O sea, da igual que fuesen súper queridos, que se los cargaron. Y esto al público no le gustó, pero los guionistas lo hacen muy bien, porque eso es lo que consiguen es atención para las siguientes temporadas. O sea, ya no importa tanto que te lleves bien o mal con los directores, sino la propia dinámica de los guiones y las historias que quieran contar. Esto es rico. Claro, con La Casa de Papel, o si introducen la fantasía, en un caso, o la retrospección, claro, con Volver al Pasado ya resucitada al personaje que estaba deseándolo la audiencia, ¿no? Volver. Por ejemplo, ¿ves? Entonces ahora lo que han hecho es que como el personaje de Berlín tuvo tanto tirón, pues van a hacer una serie solo sobre el personaje de Berlín, es decir, del pasado. Entonces, no son tontos, saben. Sí, la audiencia manda Sí, la audiencia y es manda. un negocio. La audiencia manda. ¿Y qué diferencias encuentras, por ejemplo, en ese mundo entre la televisión y el teatro? Ajá. A la hora de grabar o a la hora de... La más clara, o sea, desde el punto de vista práctico, es que la tele da mucho más dinero, está clarísimo. Y te ofrece cierta garantía de estabilidad como actor. ¿Por qué? Porque la profesión nuestra consiste en sumar muchos poquitos. Es decir, no es que tengáis una vida disparatada con yates como Zetangana y alcohol y drogas, y muchísimo menos. Yo tengo una vida ligerita para pagar mi hipoteca y poder tomar una caña con los amigos y venir con cierto asueto a León. Pero la realidad es que la tele es lo que da dinero, ¿no? Entonces, la profesión, como digo, consiste en sumar muchos poquitos. Que tienes un bolo de teatro, que tienes una charla, que tienes un taller de teatro. Entonces, la tele lo que te permite es tener cierta garantía de que vas a tener trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Te sale una serie, sobre todo ahora las diarias, ¿no? Yo que sé, este tipo de cosas que hayan sido un poco bordes con alguna persona y tal. Pero también yo creo que hay que verse en esa tesitura, ¿no? De que estés cenando con tu pareja o lo que sea y que te estén abordando. Es complicado. También hay que saber llevarlo, claro. Hay gente que no sabe llevarlo. Pero sí. Y bueno, otra cosa, es una... Un momento. Me dice que ha cumplido, me cago en la leche. Encima. Se revoluciona el público ya. Mira, gracias por la pregunta. Ejercicios vocales, ¿qué preguntas? Dice que cómo la cuido. ¿Cómo la cuido? Me pregunta Alicia que sí, cómo cuido chicos. ¿Cómo cuida la voz? Porque es la herramienta de un actor. Que es vuestra herramienta también. La herramienta del profesor es la misma herramienta del actor, que es la voz. Y como anécdota os cuento que una de las peores experiencias que he tenido en la profesión, en mis 13 años, en mis casi 35 montajes teatrales, fue en el Festival de Mérida. El Festival de Mérida es uno de los festivales más importantes de España. El Teatro Romano de Mérida es una de las piezas, de las joyas conservadas más hermosas de nuestro patrimonio arquitectónico teatral. ¿Por qué? Porque llevan 2000 historias a ese teatro. Entonces, como artista es muy, muy emocionante. ¿Por qué también? Porque ahí se hace un festival en verano donde solamente van 5 montajes, lo cual quiere decir que si cada montaje estos tienen pasta, ponle 15 personas, pues como muchísimo, 150 actores al año se suben al Teatro Romano de Mérida, o menos. Entonces, estadísticamente es muy complicado que te toque. Entonces, como actor, ya solo estadísticamente, encontrarse en el Teatro Romano y tocar esas piedras y decir, joder, llevan actores subiéndose 2000 y pico años aquí a contar una historia, ¿no? Es una experiencia muy bonita, muy emocionante y tiene un punto hasta mágico, aunque sea un poco cursi, ¿no? Allí me empecé a notar la voz. Yo era un Nerón con Raúl Arévalo, que es un actorazo español, le han dado varios Goyas, es un tío estupendo. Y con Itziar Miranda, precisamente, la cantidad de Manolita y un reparto muy amplio de gente muy maja. Y ahí estaba yo haciendo de San Pablo, del apóstol, que era el archienemigo de Nerón. Y hacía de San Pablo y hacía a la vez de un eunuco. Los eunucos son castrados, con el que se casa Nerón al final de su mandato. Nerón era sexualmente abierto. Nerón, el emperador romano, el que quemó Roma, un cabronazo con perdón. Entonces, hacía de los dos personajes. San Pablo, que era un tipo serio, un tipo riguroso, que promulgaba la fe entre los primeros cristianos. Y luego el eunuco, que yo lo que hacía era flautar un poco la voz, amanerarlo, porque él se casa vestido de mujer, en fin, ¿no? Entonces jugaba a cambiar las voces con los dos personajes. Entonces empecé a notar que las dos voces empezaban a solaparse. Que las dos voces ya estaban como Joaquín Sabina. Y entonces fui al otorrino y resulta que tenía nódulos. Nódulos son, bueno, una enfermedad, digamos, un problema de las cuerdas vocales, ¿no? Pasó el tiempo y como yo tenía que seguir trabajando y no podía, me eché de todo, jengibre, miel y limón, bueno, ya sabéis, todos remedios naturales, también corticoides, en fin, un horror. Y eso no mitigaba. Y entonces eso derivó a pólipos y al final fueron quistes malignos. No llegó a ser un cáncer, pero fue un horror. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer mi trabajo. Por esto quiero decir que cuidarse la voz para un artista es fundamental. A veces vienen cosas como esta.
yo sí que tengo formación vocal, yo gusta mucho lo de la respiración diafragmática y estas cosas, ¿no? Pero también la memorización de un texto. Pero ya los que os dedicáis profesionalmente, llevar 5 horas de gira es, vamos... Es verdad que lo primero que cuando nos pasa siempre a los actores, ¿no? Cuando sale a lo mejor la gente del público, está charlando, siempre hay alguien que te dice, te has aprendido todo. Y siempre pienso lo mismo, digo, si es que es lo único que tenemos que hacer. O sea, digamos, es la base, con eso ya empezamos a trabajar. Pero el texto aprendido, uno tiene que llegar siempre a la sala de ensayos con el texto aprendido. Porque si no es imposible trabajar. Si estás con el texto en la mano, uno no puede encarnar el personaje, no puedes entender los conflictos, no puedes dejarte llevar. Está el actor desde fuera pensando qué es lo que tiene que decir. Y eso no puede pasar, no puede pasar nunca. Entonces es fundamental la memorización, claro. No digo que no me cueste, claro, me cuesta muchísimo. Luego hay curiosidades, a mí me cuesta mucho menos, por ejemplo, aprenderme un texto en verso que un texto en prosa. Pero si lo pensáis, tiene su sentido, porque ¿a quién de vosotros no se ha aprendido, yo qué sé, la última canción de La Peluso y no le entra el tema de biología? ¿Por qué? Por el ritmo, por la musicalidad. El verso al final no deja de ser una partitura, ¿no? Escrita musicalmente, con su ritmo y sus cadencias, y eso siempre ayuda a la memorización, ¿no? Y si sabes, ahora que estaba con don Juan Tenorio, ¿no? Si sabes que el verso anterior dice notorio, está claro que va a venir en el siguiente tenorio. Claro, la dificultad también del verso implica que la memorización tiene que ser la improvisación. La improvisación en el verso es más difícil. Bueno, sí, es muy complicado. O sea, si uno tiene un blancazo en escena, que nos ha pasado a todos, o sea, os negaría si yo no estaba en escena y de repente he dicho, bueno, ¿qué demonios viene ahora? O sea, ¿qué viene? Vale, estoy aquí, me está pegando un poco la cara, está hablando mi compañero, ¿y qué me toca decir? Nos ha pasado a todos un montón de veces. Eso en un texto en prosa, pues bueno, puedes tirar para adelante, improvisar cualquier cosa. Si estás en una conversación de pareja, pues ya veremos por dónde sale. Pero claro, un texto en verso, donde está todo medido en octosílabos. Y hay una rima ahí que exige. Es verdad que ya uno, cuando ya ha hecho mucho clásico, pues ya tiene el oído hecho y bueno, pues puede improvisar si quiere un pareadito o lo que sea para poder salir del paso, pero es más complicado, más complicado. ¿Y cómo se sale de ese momento en blanco? Pues que me han pasado mil anécdotas de cualquier tipo. O sea, actores, compañeros que se han comido 20 minutos de función, de repente, sí, a lo mejor hacer una escena y de repente que te salte y hace y claro, el técnico de luz es loco, porque claro, el trabajo teatral es un trabajo colectivo. Entonces también por eso tenemos, y os pasará a vosotros cuando subís a un escenario, tenéis esa sensación un poco de miedo raro, que al final obedece un poco a una idea de responsabilidad, es decir, a la idea de pensar de que es un trabajo donde hay mucha gente implicada, que si la cago yo, la cagamos todos. Entonces, claro, es un trabajo tremendamente generoso porque se articula entero con los compañeros. Yo siempre, por lo que me fui de la escuela de dramático, fue porque yo no entendía trabajar contra ti, yo trabajo contigo. Y entonces en la escuela de arte dramático se tendría eso. Se tiende a la competencia en general en todo el sector. Pero yo trabajo con el compañero y eso aprendí cuando tenía 13 años. Entonces yo pues, no soporté eso y al tiempo me miré. Pero al margen de la anécdota esa, es que todo está siempre en los ojos del compañero. Entonces si pasa cualquier cosa, está el compañero para salvarlo. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Que es hermoso también, un trabajo tremendamente colectivo, ¿no? Y todo obedece a esa idea de grupo, ¿no? De ayuda. Exacto, exacto. Otra vez me he vuelto a ir por los cerros, no sé qué me habéis preguntado. Sobre anécdotas. Exacto, el compañero que se había comido 15 minutos o 20 minutos de función, ¿no? Como es tan colectivo, el técnico de luces no sabía qué memoria de luces tenía que meter, pero bueno, ahí está el compañero para reconducir como pueda la función, decir una réplica que correspondía al otro lado para que el otro se dé cuenta que ha metido la pata. Y volver atrás o decir algo para que pueda seguir, Y ¿no? pasa de todo. Por ejemplo, en el clásico que estoy haciendo, este año se cumple el 4º centenario del nacimiento de un dramaturgo muy importante, un comediógrafo que era actor, productor, director de escena, que era Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, un escritor del 17 francés. Era el gran autor de comedias del Rey Sol, el gran rey francés, y trabajaba para Palacio, en fin. Entonces se cumple el centenario y estoy con 2 funciones suyas, el avaro y el enfermo imaginario. Al final esta gente, tened en cuenta que trabajaba muchísimo, entonces lo que hacía era repetir patrones. Es decir, si de repente tenía que hacer una conversación de un matrimonio o lo que fuese y ya la había hecho en otra obra, pues copio y pego, o sea, literal. Hacía el copia y pega y chimpón. Entonces, ¿qué nos pasó alguna vez? Como teníamos las 2 funciones y hay un par de escenas que son muy similares, enganchar con la otra, ¿sabes? Enganchar con la réplica de la otra.
Porque a lo mejor es, no porque tú